¿Cómo se enfrenta uno al sufrimiento, a la duda, cuando todo parece perdido? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa pregunta, que es tan antigua como la humanidad misma. Y la respuesta no viene en una frase simple, sino en una visión. Una visión antiquísima, muy extraña, pero profundamente reveladora. A ver si podemos descifrar este misterio juntos. Pero para empezar, no vamos a viajar a la antigua Babilonia. No para nada. Vamos a empezar con una figura mucho más reciente, un ícono del sufrimiento del siglo XX, Elie Wiesel, un sobreviviente del Holocausto que se convirtió en todo un símbolo de piedad y de supervivencia. A ver, esta es una frase fuertísima, ¿no? Y viene de un hombre cuya imagen pública era la de alguien que, de alguna manera, había hecho las paces con Dios. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale toda esta rabia? Resulta que en 2016, un profesor llamado Joel Rappel se encontró casi por casualidad con un primer borrador en hebreo del famoso libro de Wiesel, La Noche. Y lo que descubrió, era algo muy diferente de la versión que el mundo entero conocía. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante en el contraste. Por un lado, tenemos la figura pública, el símbolo del sufrimiento silencioso y piadoso. Pero detrás de esa imagen estaba este otro hombre, el del borrador, alguien consumido por una crisis de fe que se sentía con el derecho de poner a Dios en el banquillo de los acusados. Y lo más increíble de todo esto es que este grito de angustia del siglo XX no es nuevo. Para nada. En realidad es como un eco de una crisis muy parecida que ocurrió miles de años antes. Si uno mira la historia, en cada una de estas catástrofes para el pueblo judío, desde la destrucción del primer templo, luego el segundo, hasta el Holocausto, emerge la misma pregunta, una y otra vez, con una desesperación total. Y ahí está, la pregunta del millón, la que todos se hacen. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué parece habernos abandonado justo cuando más se le necesita? Es la pregunta que movía tanto la rabia de Wiesel como la desesperación de sus antepasados. O sea, la fe se les vino abajo por completo. En el exilio en Babilonia llegaron a la conclusión de que su Dios o no estaba, o peor, que estaba muerto. Y por eso, lógicamente, empezaron a buscar ayuda en otros lados, en los ídolos paganos. Y es justo en medio de toda esta crisis de fe que entra en escena el profeta Ezequiel. Su respuesta, sin embargo, no fue una palmadita en la espalda, fue una visión que es abrumadora, es confusa y la verdad es súper extraña. Y a ver, es totalmente entendible. Mucha gente agarra el libro de Ezequiel, llega al primer capítulo y dice hasta aquí llegué. Pero es que justo ahí está la clave. Esa dificultad es parte del mensaje. Está hecho para sacarnos de nuestras casillas, para mostrarnos algo que va más allá de lo normal. Así que, vamos a prepararnos porque estamos a punto de entrar en una de las escenas más psicodélicas, por decirlo de alguna manera, de toda la literatura antigua. Es que imagínense, es un torbellino de imágenes, una tormenta de fuego, criaturas extrañísimas con 4 caras, 4 alas, ruedas que se meten dentro de otras ruedas y que se mueven para todos lados, llenas de joyas. Encima de todo, un trono de zafiro. Y en el trono, una figura que parece un hombre, pero hecho de fuego y ámbar. ¡Una locura! Y esto es genial porque nos muestra algo clave. La forma en que está escrito el texto en hebreo es un caos. Es repetitivo, la gramática es confusa. Refleja perfectamente el estado mental de Ezequiel. Él no está escribiendo un reporte ordenadito, para nada. Él está tratando como puede de poner en palabras algo tan increíble que lo dejó literalmente sin aliento. Ok, ya vimos el caos. Ahora respiremos hondo y tratemos de darle sentido a todo esto. Porque detrás de todas estas imágenes tan raras hay un mensaje. ¿Qué le estaba queriendo decir Dios a Ezequiel y a todo ese pueblo que se sentía abandonado? Aunque parezca un enredo total, esta visión está comunicando 4 verdades teológicas potentísimas. Vamos a verlas una por una para entender qué significan. Lo que Dios estaba haciendo era básicamente usar un lenguaje visual que Ezequiel, que estaba rodeado de cultura babilónica, iba a captar al instante. Pero lo toma y lo lleva a otro nivel. El mensaje era clarísimo.
Mi poder no tiene límites. No estoy atado a un templo en Jerusalén. Voy donde quiero, cuando quiero. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. El Rey del Universo, en medio de todo ese despliegue de poder y gloria, se aparece con forma humana. Y se le aparece a una sola persona, junto a un río en Babilonia. Esto no habla de abandono, para nada. Habla de un interés superpersonal, íntimo. Pero claro, esta libertad de Dios tiene dos caras. El hecho de que pudiera aparecerse en Babilonia era un consuelo, sí, pero también era una advertencia muy seria. Un Dios que se puede mover hacia el exilio también se puede mover lejos de Jerusalén, y eso significaba que su protección podía ser retirada. Y aquí está el giro de toda la historia. La visión le da la vuelta por completo a la queja del pueblo. El problema no era que Dios los hubiera abandonado. El problema era que la idea que ellos tenían de Dios, de dónde debía estar y cómo debía actuar, era demasiado pequeña, demasiado limitada. Y con esto llegamos al porqué de todo. O sea, ¿para qué toda esta experiencia tan abrumadora para Ezequiel? No fue simplemente un espectáculo de luces y sonidos para dejarlo con la boca abierta. Había algo más. Piénsenlo. Antes de que Ezequiel pudiera ser el vocero de Dios, necesitaba tener una visión clarísima y sobrecogedora de quién era ese Dios. Esta visión no fue el final de la historia, fue el comienzo. Fue su entrenamiento, su llamado, su ordenación para la misión que tenía por delante. Y esta idea, de verdad, cruza cualquier época. Nos sugiere que cualquier propósito, cualquier llamado, tiene que empezar con una visión que nos deje sin palabras. Una comprensión correcta de la majestad de aquel a quien se sirve. No se trata de un trabajo, no. Se trata de representar a alguien mucho más grande. Y aquí es donde todo encaja, ¿no? La visión de Ezequiel no responde directamente a la pregunta ¿dónde está Dios?, sino que la cambió por una pregunta mucho, mucho más importante. ¿Quién es Dios? Y es que cuando uno empieza a entender quién es Él, soberano, glorioso, interesado, justo, la pregunta sobre su ubicación, bueno, cambia por completo. Y esto, al final, nos deja con una pregunta para reflexionar. Quizás, al igual que le pasó a Ezequiel, la claridad sobre la propia misión en la vida no viene de encontrar respuestas fáciles para el sufrimiento, sino de toparse con una visión mucho más grande, una visión de la realidad que nos deje simplemente sin palabras.